Villagrán. Ya habíamos hablado de este tema. La economía son vasos comunicantes. La economía son nexos, son lazos. Si una cosa falla, puede empezar a fallar otra. A veces se compensa y a veces no. Por falta de chips, se puede reducir en más de 260,000 unidades la producción de coches en América del Norte. Pedro Tello, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. En efecto, ya lo habíamos señalado, el cambio en la demanda de chips que produjo la pandemia, motivada por el impresionante incremento en la demanda de computadoras, de escritorio, de laptops, de tablets y de smartphones para las labores de trabajo a distancia y de educación a través de enlaces desde casa, provocó que la oferta de chips, que habitualmente era fluida para la industria automotriz, comenzase a estrecharse. Y desde enero se sabía que a escala mundial la industria automotriz empezaba a enfrentar problemas para contar con la cantidad de chips suficientes para atender los planes de ensamble de vehículos que tenían en el mundo entero prácticamente la totalidad de las grandes empresas ensambladoras. Pero no se tenía una idea certera de cuál sería el impacto que esto tendría sobre la caída en la producción. Pues bien, una encuesta que se aplicó recientemente señala que en el caso de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, el problema en el aprovisionamiento de chips provocará una reducción de 264,186 automóviles que dejarán de ensamblarse porque no existe este componente esencial para la operación de los motores a tiempo y en las plantas que lo requieren. Estamos frente a una circunstancia, Luis, que no es solamente un eslabón aislado de una cadena de dificultades que han venido complicando el desempeño de la industria automotriz, sino que se suma, uno, en el caso de México, particularmente a los apagones de febrero, y dos, también en el caso de México, al problema asociado al desabasto de gas natural que provocó que 10 de las plantas ensambladoras que operan en México decretaran un paro técnico. Así que entre electricidad, gas natural y ahora con los famosos chips, la industria automotriz en México no está teniendo un panorama lo suficientemente despejado como para empezar a aprovechar íntegramente el aumento en la demanda de vehículos procedentes fundamentalmente del mercado de Estados Unidos, hacia donde van 80 de cada 100 vehículos que se ensamblan en México. Así que vaya circunstancia esta, es como una pandemia cambia a escala mundial, no solamente en México, sino a escala mundial, la orientación que tiene la fabricación de piezas tan importantes por el avance tecnológico como los chips, y de qué tamaño es el impacto que esto genera en un sector tan tecnológicamente avanzado como el automotriz, pero al mismo tiempo tan dependiente de una pieza tan pequeña pero tan importante para el funcionamiento de los automóviles. Pues sí, y lo peor es para México, ¿no? O sea, porque un país que depende tanto de la industria automotriz, pues obviamente tiene un bajón mucho más severo cuando hay una bronca en esa misma industria. Digo, a lo mejor para otros países siempre será importante, pero no necesariamente al nivel de México, hombre. Sí, por supuesto. La industria automotriz en México es hoy el más importante generador de divisas a través del esfuerzo exportador que se realiza desde hace mucho tiempo. Y si algo impide que fluya apropiadamente la actividad de las empresas ensambladoras, electricidad, gas natural y ahora chips, pues esto evidentemente tiene dos mensajes para México. El primero es que la dependencia de un sector tan relevante como el automotriz puede convertirse en un obstáculo para la recuperación de la economía, y dos, y sobre todo, Luis, que un país que depende fundamentalmente del sector exportador para su reactivación puede cerrar este 2021 con un ritmo de crecimiento no tan halagüeño como lo pronostican agencias nacionales e internacionales y el propio presidente de la República en los más recientes comunicados al respecto. Gracias, Pedro Tello. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Muchísimas gracias, Pedro Tello.